Bueno, para la primera pregunta, ¿qué tipo de depósitos están asociados al magmatismo ácido, magmatismo félsico? Todo inicia en la cámara magmática, donde se cristalizan los diferentes minerales de acuerdo a sus diferentes puntos de fusión. Primero se cristalizan minerales de alta temperatura, minerales con un punto de fusión altísimo y forma un tipo de depósito que es el depósito máfico y ultramáfico, pero luego a medida que se va disminuyendo la temperatura, tenemos un fluido residual enriquecido en volátiles y en elementos que no fueron compatibles para los minerales ya cristalizados, ya sean por su alto radio iónico, por un radio iónico muy pequeño, por una incompatibilidad geoquímica. Así que tenemos diferentes depósitos asociados a este magma residual, que son diferentes. El primero son las pegmatitas, también depósitos de yacimientos neumatolíticos y los diferentes depósitos asociados a las diferentes alteraciones hidrotermales. El primero de ellos es los yacimientos pegmatíticos, donde hay dos factores muy importantes, que partimos de un fluido residual enriquecido en elementos incompatibles, como lo son los alcalinos, los alcalinotérreos, los elementos de tierras raras, el litio, el berilo. Y el segundo es que tenemos muchísimos volátiles en el fluido. ¿Qué hacen estos volátiles? Hacen que haya una mayor migración de los diferentes iones y los cristales puedan empezar a tener grandes tamaños de centímetros, incluso hasta metros, hasta hay moscovitas hasta 9 metros, cuarzos de hasta 9 metros. Entonces van a formar minerales gigantes, entre comillas, enriquecidos en esos elementos incompatibles, como lo son las turmalinas, berilo, esmeraldas, rubíes, lepidolita, espodumeno, todos esos minerales enriquecidos en litio, elementos de las tierras raras. Luego siguen las alteraciones hidrotermales, todas estas diferentes asociaciones de acuerdo a temperaturas, asociaciones minerales, a pH, todas estas diferentes asociaciones donde se generan diferentes reacciones como hidrólisis, hidratación, silicificación, metasosmatismo, intercambios iónicos. Entonces encontramos diferentes asociaciones, alteraciones hidrotermales, ya sea como la potásica, es la de mayor temperatura, las de argílica avanzada, argílica intermedia, alteraciones hidrotermales de tipo skarn asociados a rocas carbonáticas, con un característico grupo de minerales, también la de silicificación, la de sericización, la de alteración fílica, y entre estas una muy importante es la alteración de tipo Grayson, que la alteración de este tipo Grayson es una alteración, bueno, metastomática de temperaturas alrededor de los 250 grados, pues favorecida por este enriquecimiento de elementos incompatibles y nuevamente de enriquecimiento de volátiles. Entonces vamos a encontrar altas concentraciones de elementos de litio y de berilio. Tenemos enriquecimiento igual de elementos como las tierras raras, el niobidio, el toro, el uranio, el boro, eh, y entonces encontramos diferentes minerales asociados a estos elementos, ya sea como el topacio, el, eh, la moscovita, la turmalina, la florita, y otros como monacita. Eh, de Grayson también podemos encontrar que están asociados a texturas de relleno, ¿sí? De fracturamiento, donde este fluido empieza a migrar hacia arriba, de acuerdo, empieza a disminuir la temperatura y disminuir la presión, y está asociado a este tipo de texturas. Bueno, para la siguiente pregunta sobre cuáles son las características asociadas a los depósitos latríticos, partimos que son un yacimiento asociado a depósitos residuales, es decir, de una roca preexistente que sufrió muchísimos procesos de meteorización. Para esto necesitamos un ambiente muy específico, donde las temperaturas sean elevadas, es decir, que se encuentre en el trópico o subtrópico, que el relieve sea moderado para que exista esta alta meteorización, pero no haya mucha erosión para que pues esa concentración se vaya, más bien que sean un relieve muy moderado, un tipo de roca que sea
susceptible a sus procesos altos de meteorización, ambientes supremamente oxidantes y también puede ayudar aporte vegetal, aporte bacteriano para que ayude en esta descomposición y también una alternancia de periodos de alta humedad y otros periodos muy secos. Bajo estas condiciones podemos generar estos tipos de depósitos lateríticos, que son principalmente dos: lateritas férricas y lateritas alumínicas. Entonces partimos de que existen diferentes elementos que son muy móviles y elementos que son inmóviles. Entonces, los elementos inmóviles estarían asociados al hierro y al aluminio, mientras que los elementos muy móviles están asociados a los elementos alcalino-térreos, los alcalinos, el sodio, el potasio, el calcio. Entonces, tenemos este depósito bajo un relieve moderado que empieza a tener esos procesos altos de meteorización, en donde se quedan los elementos que son inmóviles, se quedan en el yacimiento de forma in situ y los demás empiezan a lixiviarse. Entonces vamos a tener una mayor concentración, un enriquecimiento de aluminio y de hierro. Así que si la roca preexistente ya tenía concentraciones altas de hierro, por ejemplo, rocas máficas y rocas ultramáficas, vamos a empezar a tener ese proceso de mucha oxidación. Entonces encontraremos yacimientos como óxidos de hierro, ya sean hematita, goetita, jarosita, lepidocrosita, mientras que si veníamos de una roca que ya tenía una alta concentración de aluminio, rocas alumínicas, vamos a empezar a tener un enriquecimiento de óxidos e hidróxidos de aluminio, ya sea gipsita, diasporita y bohemita. Mientras que los elementos muy móviles se van a empezar a lixiviar y van a quizás formar otro tipo de yacimientos. Cabe recalcar que estos procesos de alta oxidación son procesos que tienen un orden, son procesos que duran millones de años. Así que podemos empezar a tener primero un proceso de caolinitización, luego si las condiciones son favorables, ahora sí se forman ese tipo de lateritas alumínicas, y luego si esta oxidación sigue de actividad bacteriana y bajo otras condiciones específicas, podríamos encontrar los famosos depósitos de bauxitas asociados a estos hidróxidos y óxidos de aluminio, pero pues ya es otro caso. Bueno, para la siguiente pregunta de qué características deben tener los minerales para poder ser explotados como un depósito de tipo placer. Ok, partimos de que el depósito de placer es un depósito asociado a un depósito residual, donde, como decía antes, donde existió una fuerte meteorización en ese depósito y algunos elementos empiezan a concentrarse en ahí, otros se lixivian, otros se erodan, entonces ya está asociado a ese tipo de yacimientos. Entonces, ¿qué características debemos tener para que se forme ese tipo de depósito de placeres? Es que haya una lixiviación o un lavado de partículas livianas y una concentración de partículas pesadas que luego se van a depositar cuando la energía disminuye. Entonces, ¿qué características deben tener estos minerales para que ocurra esto? Principalmente tienen que ser muy resistentes físicamente frente a la abrasión, para que puedan resistir todo ese transporte de la erosión de donde vinieron hasta donde se van a depositar. Tienen que ser lo suficientemente fuertes y resistir esa abrasión para poder llegar al depósito. Durante ese transporte también tienen que tener alta resistencia química, alta estabilidad química y no estabilidad a la meteorización. Otra es que tiene que tener un alto peso específico. Entonces, ¿qué tipo de minerales tienen esas características? Están asociados a minerales como la monacita, como el zircón, como el rutilo, la ilmenita, la casiterita y principalmente la plata y el oro. Cumplen con estas condiciones de alto peso específico, resistentes físicamente y resistentes químicamente. Entonces, vamos a observar que frente a la meteorización de ese depósito residual, estos elementos muy resistentes van a empezar a transportarse y cuando la energía del medio disminuya, se van a depositar. ¿En dónde se van a depositar? En los valles de los ríos, cuando
cuando hay una comunicación de un tributario al canal principal, en diferentes irregularidades del terreno en el río. Todos estos sitios donde la energía del medio disminuye, pues se van a depositar estos minerales. Bueno, entonces esas son las características de los minerales para ser explotados como un depósito de tipo placer. Para la pregunta sobre la asociación o características en común entre los depósitos de kimberlitas y los depósitos de carbonatitas, comenzamos con que ambos vienen de un magmatismo inusualmente empobrecido en SiO2 y enriquecido en elementos poco compatibles como los alcalinos, los alcalinotérreos, ya sea el potasio, el sodio, el calcio, también elementos de las tierras raras, también torio, niobidio, y puede que también tenga concentraciones de un rango de diferentes metales. Estos tipos de depósitos están asociados a una tectónica de tipo de magmatismo oceánico. Sin embargo, el más común es del tipo rift, como el rift de África del Este. Sin embargo, podemos encontrar ese tipo de depósitos a lo largo de cada uno de los continentes. Tiene una composición más que todo nefelínica, donde es común encontrar minerales como los feldespatoides o piroxinos cálcicos. También, si está más rico en potasio, podemos encontrar estos magmas kimberlíticos. Pueden tener pequeñas proporciones asociadas a diamantes, y tanto las kimberlitas como las carbonatitas están relacionadas cercanamente a rocas alcalinas de afinidad máfica y por ende comparten varias características en común. En resumidas cuentas, las kimberlitas son rocas ultramáficas potásicas asociadas a olivino y a otras fases que pueden contener diamantes, y las kimberlitas son rocas granuladas que consisten principalmente en calcita, en dolomita, anquerita, otros como el apatito. Así que la principal característica en común es que ambas tienen la presencia de carbono, una como carbonatos y la otra como diamante. Bueno, para la pregunta de qué sustancias se pueden explotar a partir de los depósitos evaporíticos, partimos de que los depósitos evaporíticos son un tipo de yacimiento sedimentario químico asociado a condiciones de altísima evaporación y de concentración de diferentes sales de diferentes iones que luego pueden ser explotables. Para esto necesitamos un ambiente con condiciones muy específicas, que puede ser de tanto continental como marino. Necesitamos que la cuenca esté apartada, que tenga un mayor rango de evaporación que de aporte de agua, muy bajo rango de aporte de sedimentos clásticos, una altísima tasa de evaporación, o sea, temperaturas altísimas, un ambiente muy árido. En esas condiciones podemos encontrar tanto evaporitas de tipo marino y de tipo continental. Para las de tipo marino vamos a encontrar una diferente zonación de minerales, y podremos encontrar diferentes carbonatos como calcita, sulfatos como celestina, baritina, alita, silvita, también bórax, boratos, yeso. Mientras que en los depósitos evaporíticos de tipo continental son un poco más complejos, ya que tiene que ver directamente con la química, con la litología de los materiales que han sido meteorizados y puestos en solución. Así que aquí podremos encontrar diferentes sulfatos de sodio, sulfatos de magnesio, boratos. La química es más compleja. Algunos ejemplos tenemos como sales de litio, que son explotados en Australia, en Chile, en Argentina, son súper importantes. Argentina es uno de los principales países productores de este tipo de sales asociados a yacimientos evaporíticos, que son las sales de litio. Entonces encontramos esta explotación con estas diferentes piscinas, estas piletas puestas a altísimas tasas de evaporación y estos colores turquesa que las identifica, y son yacimientos muy importantes, ya que ahorita la explotación del litio ha sido muy importante para la fabricación de las diferentes baterías, para los carros eléctricos, que casi son un gran porcentaje de litio, ya que pues puede almacenar energía. Entonces vemos que ese tipo de yacimientos es muy importante para esa explotación de esas diferentes sales de litio, carbonatos, sulfatos, sulfatos de estroncio, sulfatos de bario, yeso,
sales de potasio. Bueno, para la pregunta de qué tipo de depósitos podemos explotar los elementos de berilio y litio, bueno, estos pueden ser explotados en depósitos de tipo pegmatíticos asociados a este magmatismo ácido que vino de un fluido residual de elementos incompatibles y de volátiles que hacen que pues, estos cristales crezcan, tengan ese tamaño gigante. Así que podemos encontrar grandes cristales de minerales de litio como lo son la lepidolita, spodumena, la ambligonita. Y también podemos encontrar diferentes minerales de berilo, como lo son el berilio, como la esmeralda, la euclasa, el crisoberilio. Todos están asociados a, principalmente por explotación también de gemas, porque pues son minerales muy llamativos, pero también en la industria de construcción informática, en la industria de diferentes aleaciones con otros metales, en reactores nucleares, es muy importante y se explota principalmente de este tipo de yacimientos pegmatíticos. En el caso del litio tenemos dos opciones, el pegmatítico que ya lo nombré y de tipo de evaporítico, ¿sí? Debido a que hay yacimientos de tipo evaporítico con altas concentraciones de sales de litio que pueden ser rentables. Por ejemplo, yacimientos en Argentina, en Chile, en Bolivia. De hecho, estos tres países que conforman el triángulo de litio tienen el 85% del litio de todo el planeta. Es muchísima la concentración de sales de litio, sales mueras que pueden ser explotadas por bombeo de litio. Entonces encontramos diferentes salares en la puna argentina, por los lados de Jujuy, como el salar del hombre muerto, asociado como a esta extracción por bombeo de estas sales mueras concentradas en litio, que luego son expuestas en piletas, en piscinas, a evaporación para poder concentrar este tipo de sal. Sin embargo, también podemos encontrar depósitos de sales de litio también en el sur de Estados Unidos, también en Colombia podemos encontrar, no con tanta concentración como en el triángulo de litio, pero también podremos encontrar. Y sin embargo hay países como Australia, donde su forma de extracción es por medio de pegmatitas, extraen litio por medio de pegmatitas, así que sale más rentable explotar litio de forma de depósitos evaporíticos que de depósitos de pegmatitas. El impacto ambiental también es mucho menor en el de tipo evaporítico, ya que esto es una extracción por bombeo, así que no hay impacto ambiental ni visual tan fuerte como el de una pegmatita, donde son extracciones de minas tipo open pit, donde el impacto visual es mayor, el impacto ambiental es mayor. Entonces se puede explotar de estas dos formas, siendo viable más la de tipo evaporítico. Para la pregunta de las texturas típicas asociadas a los depósitos someros o de baja temperatura, estos son un tipo de depósitos epitermales, es decir, que tienen influencia de cuerpos someros subvolcánicos que le da origen a la temperatura que le es proporcionada. Se encuentran a profundidades menores a 1 kilómetro, aunque raramente superen los 600 metros, temperaturas bajas que van desde los 50 grados hasta los 250 grados, están asociados a presiones bajas también y se encuentran en áreas de volcanismo activo o márgenes continentales activos o también arcos de isla. Existen principalmente dos tipos de depósitos de baja temperatura de acuerdo a la composición química del fluido que les da el origen. Existe el tipo de baja sulfuración y existe el tipo de alta sulfuración. En el tipo de baja sulfuración son fluidos más reducidos que tienen un pH aproximadamente neutro, mientras que los de alta sulfuración son de tipo más oxidados, más ácidos, con una mayor temperatura y obviamente va a generar diferentes texturas de acuerdo a estas condiciones. En cuanto a forma de texturas, ambos tipos están asociados a estructuras de vetas, drusiformes, de fracturas, de rellenamiento, ya que son diferentes fluidos calientes de baja temperatura, pero calientes, que empiezan a penetrar la roca y empiezan a fracturar la roca y empezar a afectar de esa manera.
Entonces puede ser o por medio de fracturas o también pueden rellenar diferentes poros y mineralizar ciertos estratos. Para los depósitos de baja sulfuración podemos encontrar texturas asociadas a vetas, texturas también asociadas a relleno con metales preciosos, vetillas muy finas y la famosa textura en stockwork. Y para los depósitos de alta sulfuración, ya que son depósitos más ácidos, depósitos más calientes, así penetran más la roca huésped y generan cuerpos betiformes, aunque también pueden tener diseminación en las rocas. Igualmente aquí también podemos encontrar mineralización de metales preciosos o otros metales como el cobre, el zinc y el plomo. También puede ocurrir por causas de una hidrólisis extrema, se puede presentar sílice querosa, que son texturas de la famosa textura de cuarzo buggy, o también cavidades con drusas y brechas hidrotermales y reemplazamientos masivos. Bueno, esas son las texturas asociadas a los depósitos de baja temperatura o depósitos someros. Para la pregunta de cuáles son los elementos, las características indicativas que estamos hablando de un depósito de alta temperatura, pues es un poco general, ya que existen muchos depósitos de alta temperatura. Podríamos encontrarlos de más alta temperatura asociados a temperaturas mayores de los 900 grados centígrados, que están asociadas a rocas ultramáficas y rocas máficas. ¿Cómo podríamos reconocer ese tipo de depósitos? Pues son rocas muy densas, rocas principalmente oscuras, con presencia de diferentes sulfuros como la pirita, la calcopirita, pirrotina, pentlandita, y también asociado a diferentes óxidos como las cromitas, también titanitas, ilmenitas. De esta manera podríamos reconocer este tipo de depósitos. Seguidamente, a temperaturas un poco inferiores e igualmente altas, podemos encontrar magmatismos ácidos asociados a depósitos de rocas pegmatíticas, como ya lo había nombrado, que se pueden reconocer porque son rocas más claras con grandes cristales debido a la presencia de volátiles en el sistema. Entonces, presencia de turmalinas, de berilo, de esmeraldas, de florita, podríamos detectar e identificar ese tipo de depósitos. Luego encontramos los depósitos neumatolíticos, también depósitos asociados a greisenización, que igualmente también son temperaturas altas, fluidos, se generan fluidos de temperaturas altas, y lo podemos identificar porque igualmente tenemos la presencia de este tipo de minerales enriquecidos en elementos incompatibles, como lo son las turmalinas, como lo son la florita, como también berilo. De esta manera podemos identificar estos cuerpos. Seguidamente tenemos ya todo el rango de las estaciones hidrotermales, de las que unas son de alta temperatura y ya encontramos que otras están asociadas más a temperaturas inferiores. Aproximadamente si colocamos el rango de temperaturas inferiores a los 250 200 grados centígrados, ya las consideramos bajas temperaturas, podríamos asociar las alteraciones hidrotermales potásicas, fílicas y argílicas avanzadas como generadas por fluidos de altas temperaturas. Entonces, ¿cómo podríamos reconocer estos diferentes tipos de rocas hidrotermales con altas temperaturas? Bueno, la alteración potásica es la alteración de hidrotermal de más alta temperatura. Encontramos que las rocas están asociadas más a minerales como cuarzo, también feldespatos por reemplazo, también diferentes biotitas también que reemplazaron a otras biotitas o anfíboles. De esta manera podríamos reconocer las rocas con alteración potásica, o también la alteración fílica por la presencia de muchísimas micas o de sericita también. La alteración propilítica ya es un límite intermedio si no se considera como que se generó con un fluido de alta temperatura o baja temperatura, de acuerdo a donde marquemos este límite, pero podríamos reconocerla por la presencia de una roca alterada con presencia de minerales verdes como es la epidota, como lo es también la clorita, podríamos reconocerlo. De esta manera podríamos reconocer ese tipo de depósitos de alta temperatura, pero siento que es como una pregunta un poco general y hay muchos depósitos de alta temperatura.